Esto es Bibliohertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. Bibliohertz, del libro a la radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bibliohertz, su programa del libro a la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos un martes más para que puedan estar listos con todos estos contenidos que tenemos para ustedes, porque hoy va a ser un programa especial. Tenemos a una persona que es colaborador de nuestra escuela, la Universidad Anáhuac, e imparte diversos talleres en la Escuela de Artes, así que no se lo pierdan. Sam, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Abby. Muy contenta. Ya te iba a decir que no sabía si era nuestro tercer o cuarto programa, pero ya conté, es nuestro cuarto programa, el último de enero. Muy contenta. Se nos pasó rapidísimo este mes con ustedes, pero contentísimas y recordándoles que nuestro WhatsApp es el 5610-084243. Nos pueden mandar un mensajito si también quieren salir en el programa y podemos organizarnos. Cualquier saludo, cualquier comentario a través de nuestro WhatsApp. Y pues como dice Abby, estamos listas porque este programa no es la excepción, siempre va a ser un programa lleno de cultura, libros, de muchas cosas que les encantarán. Así es, un programa de libro a la radio, como es nuestro eslogan. Oye, Sam, fíjate que un día como hoy, pero de 1802, nació Víctor Hugo, un dramaturgo, novelista y poeta, principal exponente del romanticismo francés. Y justamente él es muy, muy famoso por su obra de Los Miserables, que va a tener un poco que ver con nuestro programa de hoy, porque vamos a tener ni más ni menos que a un gran actor. Pero fíjate que como dato curioso, también es recordado porque dicen que escribió el mensaje más breve de la historia, ¿no? Cuando escribe su obra Los Miserables en 1862, le escribe a su editor para ver cómo estaba, cuál era la respuesta que había tenido ante el público, pero le escribe únicamente un signo de interrogación. Y el editor le responde, pues, en el mood de él, ¿no? Que era un signo de admiración. Entonces, adelantado a su época, ¿no? Porque ahora sí también se escriben los WhatsApps, ¿no? Ahora con caritas y con símbolos, entonces ahí parece que nos cobran por palabra. Sí, Sabi, la verdad que sí, como dices, hoy es mucho de teatro, vamos a hablar de toda este entorno relacionado al teatro y también un poco de los libros, ya que siempre mencionamos en nuestro programa, algo que nos gusta mucho a nosotras, los libros. Pero hoy tenemos en específico a un invitado que se llama Rodrigo Alonso Miranda y él nos va a hablar de toda esta trayectoria artística, de cómo ha experimentado el teatro en su vida. Él es actor, director y asistente de dirección. Es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba en la carrera de actuación. Así es, Sam. Pues hemos hablado muchísimo de autores, de libros, de obras, y hoy está con nosotros Rodrigo Alonso Miranda, quien también es licenciado en dirección escénica por parte de la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Es miembro de la compañía de teatro Bread in the Bone, con quienes trabajó bajo el auspicio del Instituto Grotowski en Wrocław, Polonia, y participó en obras como El enemigo del pueblo, de David Gaitán, Los grandes muertos de José Caballero, Romeo y Julieta de Sandra Félix, entre otras. Así que, pues ni más ni menos, hoy tenemos al gran Rodrigo Alonso Miranda con nosotros. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, Al qué gusto. contrario, muchas gracias a ti. Adelante, Sam. Gracias, Abby. Qué gusto que ya estés aquí. Estuvimos platicando un poquito detrás de cámaras, detrás de escena con Rodrigo y ya hasta se nos hacía un poco tarde para entrar de lo bueno que estaba la plática. Pero ya que presentamos un poquito lo que haces, Rodrigo, pues tenemos por ahí también una dinámica donde hoy queremos jugar. El chiste es jugar, ya que nos salga bien o mal, ya lo decidirá nuestro radio escuchas. Pero antes de iniciar esto, queremos agradecer a todos los que están aquí con nosotras. Los invitamos a que estén pendientes de nuestro Facebook Bibliohertz Oficial. Recuerden que estamos estrenando Community Management. Entonces, Carlita, te mandamos un saludo. Gracias por todo lo que nos ayudas en Facebook. Y recuerden que también visiten el Facebook de Radio Anáhuac, donde podrán encontrar nuestros videos anteriores y todos nuestros videos también del año pasado. Así que, Rodrigo, hoy vamos a ya ves, ya hasta me estoy equivocando. El nervio, el nervio. El nervio. Hoy vamos a improvisar un poquito. Justo
tenemos por ahí unas palabritas en las que vamos a intentar hacer una historia y la idea es divertirnos. Y es un poner nuestra imaginación a volar con estas palabras, así que voy a compartir lo que es nuestra imagen. Ya cada quien tiene por ahí sus palabritas. Tenemos a Rodrigo, Sabi y yo. Y la idea es que nos vamos a ir turnando. Rodrigo nos decía que esto tiene un nombre. ¿Quieres comentarnos un poquito para nosotras que no sabíamos cómo le llamaban a esto que nos comentabas, Rodrigo, antes de entrar? Los poetas solían llamarle a estas estructuras cadáveres exquisitos. Y mira, sin saberlo hicimos, trajimos aquí para armar un cadáver exquisito. A ver qué tal nos sale. Perfecto. ¿Tú nos dices la dinámica, Sam? A ver. Sí. Sí, ¿Nosotros? justo cada quien tiene 3 palabras, entonces en total son 9. La idea es que nos vamos a ir en este orden: Rodrigo, Sabi, Sam, se repite Rodrigo, Sabi, Sam hasta terminar a la última palabra. Y la idea es un poquito esto que teníamos, una palabra, pero hacer una pequeña frase, oración, y el siguiente que le toca tiene que intentar darle sentido a donde se quedó la oración de la persona, juntando su palabra que le toca en este caso, ¿no? Entonces, es un poquito esta dinámica. Intentemos saber qué podemos lograr con estas palabras que tenemos por aquí. Ok, por ahí hay efectos especiales de ladridos de perros, así que también pueden hacerlo parte de la historia. Ok, Muy bien. entonces, Ustedes me dicen cuándo arranco, ¿eh? Pues listo, Rodrigo, iniciamos. a ver. Perfecto. Todo es obscuridad. Alrededor no se escucha nada, ni un solo sonido. Todo me envuelve, no veo nada. De pronto comienzo a temblar muchísimo, y cuando abro los ojos estoy en la recámara. Me encontraba sumamente aturdido, pero a la vez feliz, porque sentía que esa sensación podría traer algo nuevo. Y además de eso, de pronto ya estaba en la biblioteca. De mi recámara ahora estaba en la biblioteca. Fue ahí donde, entre los libros, buscando un tomo especial, un libro que me llamaba la atención, un libro que me llamaba, a gritos pude voltear y ver algo especial. Ay, sin embargo, de pronto sentí la necesidad de encender el radio. A pesar de que el libro me llamaba algo especial, el radio también quería decirme algo. De pronto escuché este sonido que me recordaba cuando iba a las obras de teatro, los aplausos. Claro, todo era parte de un sueño. Yo estaba en la biblioteca metiéndome en un libro, escuchando un programa de radio, y todo era en torno a el gran bardo inglés, Shakespeare. El libro me atormentaba y por un lado Shakespeare también. ¿Será que el libro que marcaría mi vida era de Shakespeare? Y entonces, cuando recobré mis sentidos, vi a mi hermana morir de risa ante mi locura en mi recámara. No, nos ganó Rodrigo, definitivamente ganó Rodrigo, porque nosotros ya no sabíamos ni qué decir. Pero si no era competencia. Y él marcaba el mood y todo, pero terminó muy... Resulta que todo era un sueño, ¿no? Resulta que todos estaban muertos en la obra. Suele Bueno. pasar, el mayordomo siempre es el culpable. Exactamente. Oye, Rodrigo, pues qué padre jugar, porque finalmente lo comentábamos un poquito fuera del aire. Jugar, el teatro también es jugar, atreverse, ¿no? A esta otra educación que en algún momento hemos recibido, pero tratar de ser otro personaje, tratar de romper con muchos esquemas que traes. Así que, pues vamos a empezar con una serie de preguntas, Rodrigo, porque queremos conocer cómo fue tu primer acercamiento con el teatro. Tú eres actor, pero también has estudiado dirección. Sin embargo, siempre hay un momento que nos marca y donde decimos, creo que esto es lo que quiero hacer en mi vida, y ha sido porque o nos acercamos a una obra o porque conocemos a alguien que finalmente a lo mejor fue actor y nos empieza a crear esta espinita, pero tu acercamiento hacia el teatro, ¿cómo fue? Para mí, me gustaría responder la pregunta con 2 anécdotas, porque para mí son 2 momentos distintos. El primero, que es el primer recuerdo que yo tengo de teatro y que me marcó, es, yo supongo que mis padres me llevaron a ver la obra de Cats,
ellos no lo recuerdan, no recuerdan que me llevaban a ver muchas cosas, pero no recuerdan que me llevaron a ver. Yo lo que recuerdo es ser un niño muy pequeño, haber estado sentado en las butacas de un teatro con la noción lógica de, bueno, el teatro es algo que ocurre allá enfrente, atrás del telón, y yo aquí desde mi butaca lo veo. Y en algún momento de la obra, mientras la observaba, algo empezó a pasar, que las cabezas de los que estaban enfrente de mí comenzaban a voltear. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué voltean? Y cuando volteo, recuerdo haber visto dos gatos bajando por las, por las butacas, por el medio de las butacas, por el pasillo, bajando hacia el escenario y jugando con el público. Y alguno de los gatos me habrá visto con una cara de sorpresa, porque además yo no entendía. Yo decía, ¿por qué hay gatos ahí atrás? El teatro pasa allá adelante, no estoy entendiendo nada. Y yo no sé qué cara tendría, que el gato me hizo así con la garra y yo me quedé impactado. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo del teatro. Ya fue muchos años después, en la adolescencia, que un día una amiga me dice él, oye, acompáñame a inscribirme a una escuela de teatro. Y yo no tenía nada que hacer en la tarde y dije, sí, voy contigo. Y resulta que las inscripciones estaban al 2 por 1 y me dijeron, pues ya quédate a tomar clase. Y dije, bueno, me quedo. Y así fue como empecé yo a hacer teatro, lo cual en realidad siempre me lleva a la idea de que es muy cierta una frase que nos dicen, que es, nosotros no somos los que buscamos el teatro nos busca. Es el teatro el que te elige, es el teatro el que te dice, tú vas a venir aquí a mis filas a hacer teatro. Y al menos en mi caso sí ha sido cierto. Oye, qué bueno que fue así, que estaba el 2 por 1, porque no quiero ni imaginarme que haya tenido que ser con un examen y que seas tú el que te hubieras quedado y tu amiga no, que eras tú el que te llevaban ahí de acompañante, ¿no? Pero qué bien. Pasó, ella no fue a la tercera clase, ¿eh? No, yo me quedé. Me Era pasó. para ti definitivamente este llamado. Exacto, eso fue lo que pasó. Y sí, muchas veces pasa eso, que la gente llega por X o Y, te descubren en la calle, alguien te invita, un día ya de pronto estás en un grupo y terminas haciendo teatro, pasa mucho. Sí. Sam. Sí, gracias, Rodrigo. Bueno, pues ahora también queremos saber, como ya decías a Imelda un poquito cuando leímos tu semblanza, te gusta actuar, pero también dirigir. ¿Cómo compaginas estas dos actividades? ¿Cuál te ha gustado más o cuál también se te ha hecho más difícil o las dos se complementan bastante? ¿Cómo fue este proceso? Se complementan bastante, es decir, sí están muy relacionadas y creo que tú tienes que tener una línea muy clara de saber cuándo hacer una u otra. Para mi gusto son únicamente los grandes virtuosos o los grandes ególatras los que actúan y se dirigen a sí mismos. Para mí, dirigirme yo a mí y saber que si lo estoy haciendo bien es o porque me quiero mucho y eres un gran vanidoso y dices, ay, bravo, bravo, qué bien lo hiciste, o no tienes punto de referencia, no sabes si lo estás haciendo mal y tú te solapas a ti mismo. Entonces es un punto muy complicado. Yo empecé con la actuación, pero cuando salí de la escuela, yo salí en el 2001 de Bellas Artes y me daban mucho trabajo como asistente de dirección. Yo tenía trabajo, pero como asistente, no encontraba trabajo como actor. Hice una que otra obra y no tenía mucho trabajo. Y en algún momento dije, bueno, soy buen asistente de dirección. Tomaba bien los apuntes, entendía las indicaciones del director, le ayudaba con los actores, era muy organizado, tenía muchas virtudes en ese campo. Y llegó el momento en el que dije, bueno, ya deja de hacerte burro, porque además también tenía la capacidad de tener ese ojo crítico. Necesitas otra personalidad y otra forma de entender el mundo del teatro para dirigirlo. Había una película en la que lo clarificaban con la diferencia entre los astronautas y los astrónomos. Hay unos que estudian el cielo y están pasmados y maravillados de lo que está ocurriendo allá. Y los astronautas quieren ir. Ellos dicen, no, yo no quiero estudiar aquí a Júpiter toda la vida, yo quiero ir a pisar la luna, yo quiero ir al espacio. Es la sensación de aventura. A mí al principio me era muy fácil el estudio, porque además soy un gran apasionado de los libros. Ustedes no lo saben, pero yo soy bibliófilo y colecciono libros de teatro, los cuales son complicados y difíciles de conseguir, porque el teatro no es para leerse, el teatro es para hacerse. De forma que cuando
lanzan los tirajes de libros de teatro, se acaban rápido por las personas que lo leemos, pero no somos lo suficientes como para que vuelvan a pedir un siguiente tiraje. Entonces no hacen un segundo y un tercer tiraje. Los libros los editan una vez y no vuelven a salir quizá hasta dentro de muchos años o quizá nunca más. Y entonces yo estoy buscando constantemente los libros, autores que son difíciles de conseguir, que ya se editan a veces mucho más en Argentina o en España. Aquí en México se dejaron de editar hace muchos años. Y bueno, eso es, me gustaba tanto que me veían esas capacidades y me invitaron a la parte en la cual uno estudiaba y observaba. Fue entonces que dije, bueno, ya, ¿para qué sigo neceando con la actuación si se ve clarísimo que yo soy director? Entonces voy a estudiar dirección en forma. Y me fui a España a estudiar la carrera de dirección. Pero estando en España, hice un intercambio a Inglaterra en segundo año. Y ya estaba muy cansado de dirigir, porque es otro proceso muy complicado. Los actores son una piedrita en el zapato. De verdad, son odiosos, son vanidosos, quieren ser el centro de atención todo el tiempo, son material susceptible de quemarse rápidamente. No, son odiosos. Y lo digo con todo el conocimiento de causa. Y yo dije, yo no quiero estar peleándome con los actores desde ahorita. Voy a actuar, porque así no me peleo con ellos. Y el director que tenía en Inglaterra me dijo, ¿quieres actuar? Sí, actúa. Y empecé a actuar con otra técnica y descubrí que me gustaba mucho esa técnica. Y entonces mi vida ha sido siempre esa pelea. Cuando estoy cansado de dirigir, comienzo a actuar. Y cuando me canso de actuar, porque es otro proceso en el cual es muy difícil después llegar a algún personaje en particular, resolver una escena, alcanzar tal emoción, entender las implicaciones de lo que quería decir el autor, que te cansas y dices, no, ya no quiero actuar, es horrible, es una sensación asfixiante, te estresas, te vuelves loco. Voy a dirigir, porque ahí es desde afuera todo más tranquilo. Y entonces me la he pasado haciendo eso. Cuando estoy cansado de dirigir, actúo, y cuando estoy cansado de actuar, dirijo, y estoy saltando de un lado a otro, y a veces uno termina haciendo de todo en el Inter. Terminas escribiendo, haciendo vestuario, haciendo producción, utilería, haces de todo. Es un poco como lo he ido sorteando, y das clases también. Oye, qué bien, Rodrigo. Oye, yo quiero dividir esta siguiente pregunta que tenemos para ti en dos facetas, ¿no? Cuando estuviste siendo estudiante y ya en tu vida profesional, porque el trabajo de la preparación de un actor implica mucha disciplina desde que está estudiando, ¿no? Llevan materias de expresión corporal, voz, historia del arte, literatura, pero de todo esto en tu vida de estudiante, ¿qué fue lo que se te complicó más? Digamos que todas las materias decías, ay, no, esto es para mí pan comido, o había algo en particular que era como que el punto en el que sentías que no se te complicaba un poco más. Y en la parte profesional, hay algo, ya nos comentaste un poquito que el trabajo con actores llega a ser difícil, pero el tener que a lo mejor moverte para algunos países, para tus estudios o algo, ¿fue complicado de alguna forma para ti o implicó algún sacrificio? Pues, a ver, la primera pregunta, cuando era alumno no encontraba yo mayores complicaciones, ciertamente. Cuando estudié actuación, para mí era relativamente fácil el entender lo que decía el profesor. Después, llegar a lo que él te pedía sí era complicado. Alcanzar, por ejemplo, ciertos estados emotivos. Para alcanzar ciertos estados emotivos y que seas verídico, que la gente te crea, tienes que encontrar la esencia del personaje. Y eso no es fácil. Encontrar la esencia de un asesino en serie, por ejemplo, es tener que descubrir cómo piensa esa persona. Es tener que descubrir cómo siente esa persona a partir de lo que piensa. Y llegar hasta esos límites no es fácil. Eso fue lo que se me fue complicando como actor en la carrera, que es una cosa que además la sigues trabajando hasta muchos años después. Si acaso, te podría decir que hay cosas que he entendido de la profesión y del proceso de creación de personaje hace 2 años, hace 3 años. Te estoy hablando de 17 años de haberlo estado estudiando y probando, investigando, hasta que de pronto un día te cae el 20 y dices, conectas algo y dices,
se siente esto. Respondes a un estímulo, crees que es verdad y empiezas a entrar en ese mundo de la ficción. Entonces no sé si me explico con esto. Sí, sí, sí. Pero sí ha sido hasta ese punto que sí es de investigar mucho contigo mismo, con los ojos de la compañera, de decirle algo y decírselo de verdad y después entender que ella también te lo está diciendo de verdad y creer todo eso, creer que está pasando todo eso sin volverte loco. Eso es para mí lo más complicado. Y, y después cuando fui al extranjero, en realidad en el extranjero es curioso porque te das cuenta de que México tiene un nivel de teatro de primer mundo. Lo que hacemos aquí teatralmente hablando está a la par de cualquier potencia mundial. Ciertamente nos faltan los medios de producción. El teatro no tiene la subvención necesaria como para poder hacer producciones del nivel al que los ingleses o los canadienses o los mismos estadounidenses muchas veces llegan a hacer. Eso nos falla, eso nos falta. Pero no tenemos, los actores, los directores mexicanos, no tenemos nada de qué pedirle al extranjero. Y en ese sentido, para mí estar allá era muy cómodo porque yo les ofrecía cosas que eran distintas para ellos. Los actores latinos, por ejemplo, tenemos una forma de emocionarnos que los anglosajones la ven con mucha distancia. Es así, pero ¿por qué está llorando? ¿O por qué lo dice con tal coraje? Y es que somos latinos, nos emocionamos, gritamos en la calle, decimos, nos abrazamos todo el tiempo. Y ellos son flemáticos, entonces les ofrecemos cosas distintas. Para mí eso es una de las cosas que más pude disfrutar de haber estado en el extranjero. No sé si entendí la pregunta, si respondí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, Rodrigo. La verdad es que ya vamos conociendo un poquito tu trayectoria, no es que te gustara, el teatro te llamó y estás ahí y te sigue apasionando y todo lo que has hecho diferente. Pero también por ahí, igual no somos expertas, pero de repente escuchamos algo, un poco esto que dicen mucho de estas partes supersticiones del teatro, que el teatro tiene algunas cosas que los actores o se deben de hacer. No sé si tú creas en estas supersticiones o te han pasado o es algo que no se dice. Por ejemplo, lo que algunos dicen que no te duermas con el guión porque a lo mejor no te va a ser bueno, no se te va a quedar la idea o que no es bueno desear suerte y por eso te dicen rómpete una pierna. ¿Nos puedes platicar algo de esto? Las supersticiones del teatro son muchas. Ciertamente somos personas que creemos, muchos de nosotros creemos en la suerte. Hay otros que no tanto, pero sí somos personas que estamos jugando con el destino y jugando con la suerte y siempre esperas que todo salga bien, porque si algo sale mal, arréglalo a la mitad de escena. Si se te olvida el texto, ¿cómo le haces para que el público no se dé cuenta? Si en la coreografía de pronto te caes, ¿qué pasa para que no se vea mal? Entonces sí hay un gran factor de suerte involucrado en nuestro trabajo y sí se presta a muchas supersticiones. Y hay muchas. Existen desde las que te plantean que los actores no deben tener plumas de pavo real, por ejemplo, porque la pluma de pavo real imita los ojos de cualquier persona que te puede estar viendo y es como si te estuvieran viendo antes del momento en el que te tienen que ver. Esa es la primera. Te dicen que no te vistas de amarillo, porque Molière, Jean-Baptiste Poquelin Molière, que fue un gran autor de teatro de comedia, murió vestido de amarillo en el escenario. Entonces se dice que a partir de ahí no debes tú vestir de amarillo. Cuando se dice rómpete una pierna, eso puede tener muchas veces la acepción en Inglaterra y en España, en el siglo de oro, en los siglos XV y XVI, les aventaban dinero a los actores. Y entonces, si lo hacían muy bien, les aventaban dinero. Y entonces, si se agachaban constantemente a recoger el dinero, entonces la pierna se les estaba a cada rato cansando y por eso se le desea rómpete una pierna, es la forma de decir que te vaya tan bien, que tengas mucho dinero, que tengas que estarte inclinando todo el tiempo. Lo curioso es que nosotros en el teatro, lo más común es que nosotros cuando vayamos a entrar a escena nos digamos mierda, lo cual es muy chistoso, no sé si lo habían escuchado, pero para nosotros no solemos decir el mucha suerte, nosotros le decimos mierda al otro, lo cual es extraño, porque si uno lo piensa bien, es como si uno fuera por la calle y escuchara que le dijera al otro mierda, y uno dice, pero ¿por qué le está diciendo eso? O sea, que no entiendo qué pasa. Y también tiene que ver con el hecho de que antiguamente
si iba mucho público al teatro, llevaban muchos caballos y afuera del teatro quedaba todo lleno de estiércol. Por eso se le deseaba mierda al otro. Hay otras, se dice, por ejemplo, la luz del fantasma, que siempre tiene que haber una luz encendida para los fantasmas y que no hay teatro sin fantasmas. Luego tiene su parte de verdad, que es que si uno no deja una luz encendida en el escenario, el primero que entra se parte toda la crisma porque no puede ver nada dentro del teatro. Se tiene que tocar 3 veces antes de empezar, y eso antiguamente era porque se tenía que tocar abajo los maquinistas, después se tocaba en medio a nivel de foro para decir que estaban listos, y después se tocaba en las bambalinas y los telones para decir que estaban listos. Y si no se tocaba 3 veces, ocurrían accidentes, porque entonces te dejaban caer primero una vara o una pierna o un foco, de abajo salía un puente cuando no tenía que salir. Eso pasa también, por ejemplo, con la obra. Se supone que la obra más gafe o con más superstición en la historia del teatro es la de Shakespeare, es la tragedia escocesa, Macbeth. De hecho, a nosotros los actores general, hay muchos que dicen Macbeth y vas a tocar madera. Entonces, porque si montas esa obra, siempre trae mala suerte y trae problemas. Ahora, en la cuestión práctica, es una de las obras de Shakespeare que tiene más combates y más eventos, asesinatos, sacan dagas todo el tiempo, se entierran los cuchillos. Es fácil que ocurran accidentes en una obra que todo el tiempo están sacando las espadas. Entonces tiene su parte de verdad y luego tiene la otra parte de superstición. Entonces sí puede pasar. Y mejor uno toca madera, por si las moscas. Exacto. Sí, de hecho ya tuvimos un programa donde hablamos de Shakespeare y mencionamos a Macbeth y mencionaban que hay todo un ritual, incluso si alguien sí mencionó Macbeth como para quitar esa maldición, y ahí en Inglaterra hacen todo una especie de ritual. Oye, Rodrigo, fíjate que también queremos preguntarte, porque tú has trabajado en más de 30 obras con diferentes directores, cada uno con, con indicaciones muy precisas que les dan, pero ahorita que hablabas de que muchas veces el actor llega a ser muy egocéntrico, ¿cómo es trabajar y el adaptarte a estas diferentes maneras de trabajo de cada uno de los directores? Porque puede haber un director que quizás sí te deja como trabajo, porque no siempre un actor, no siempre va a trabajar con el mismo director, ¿no? Sí, en efecto, y yo creo que una de las cosas más difíciles es el tener que trabajar con material humano, porque te obligas a ponerte de acuerdo con la gente. Y en muchas ocasiones, si todos son propositivos, alguien va a pensar ir en una dirección contraria a la que tú quieres. Eso siempre es complicado. Hay que ser muy conciliador. Y sobre todo yo lo que creo es que el actor debe aprender a ser versátil, porque en efecto te puede llegar un director que te va a pedir que hagas todo de arriba a abajo y el siguiente te va a pedir que lo hagas de abajo para arriba. Y sí, me parece a mí bastante egocéntrico el pensar no, yo no lo hago así, yo no sé hacer eso. Creo que uno tiene que ir aprendiendo. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las directoras que más me ha puesto en jaque era Sandra Félix. Yo he tenido directores que son unos déspotas y unos tiranos y todo te lo piden a gritos, te hablan mal, te obligan a hacer las cosas. Es muy desagradable trabajar con esa gente porque además no promueve la creación, por el contrario, se va cortando. Necesitas siempre crear un ámbito de confianza para que la creación pueda fluir, para que lo artístico pueda nacer. Y esos directores, pues es muy difícil trabajar con ellos si uno no lo desea. Pero esos no son los directores que más en jaque me han puesto. Sandra Félix es una directora que es muy amable, es una señora muy tranquila, muy amable. Y todo te lo pide de verdad con mucho tiento, con mucho tacto, pero es puntillosa. Es decir, es perfeccionista. Y entonces uno podía empezar la escena y te decía, no, a ver, por favor, inténtalo de esta forma. Y volvías a empezar, no, gracias, no, muy bien, pero no, hazlo de otra forma. Y lo volvías, no, gracias, no. Y llega un momento en el que no importa que sea muy, muy, muy correcta la señora, uno se frustra consigo mismo porque no me sale.
Entonces también te tienes que adaptar a eso. Uno tiene que estar viendo, como dice el refrán, dependiendo del sapo, la pedrada. El nuevo director dice, a ver, ¿qué me va a pedir? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo hacer? Y uno tiene que saber también qué puede ofrecerles. Hay directores que te pedirán cosas y un mortal y tú le dirás, perdón, no puedo hacer mortales, no sé, eso no. Puedo hacer otra cosa, pero esto no. Entonces sí es un trabajo complicado, pero creo que sí uno tiene que ser versátil y abierto de mente para entrarle a todo, porque eso es lo que te va a permitir entender cosas nuevas, crear cosas nuevas. La creación siempre te obliga a que vayas un poco más allá de tu zona de confort. Y hablando de todo esto, Rodrigo, justo hablamos de que tus estudios de dirección escénica en Inglaterra, pero has ido a otros lugares, tal vez no propiamente a estudiar algo en concreto, pero a lo mejor visitar, conocer, estar con otros actores. Todo este conocimiento, ¿qué te ha dejado? Nos comentabas, ¿no? Que todos los latinos tienen un poco más el sentimiento que a lo mejor los otros dicen, ay, nos decías, ay, ¿por qué llora? O ¿por qué sí puedo hacer esto? Entonces, ¿qué perspectiva a ti que te ha dejado ir o conocer otros países, pero en torno al teatro, conocer otros lugares que hacen el teatro? Pues la verdad es que no he viajado tanto como quisiera, pero al menos sí reconozco un par de anécdotas. Es decir, el teatro polaco, estuve en Polonia y el teatro polaco es un teatro que se va mucho hacia el trabajo corporal y es otra forma de entender la actuación. Y eso para mí fue muy interesante. De hecho, me aventuraría a decir que el tipo de teatro que hacíamos en Polonia, yo no lo veo aquí en México, no lo suelo ver. De forma que eso me hace pensar de entrada que cualquier polaco que venga aquí y nos muestre su teatro, para nosotros es ver algo nuevo y decir, no sabía que esto se hacía. Y además a nosotros justamente nos permite entender que eso se hacía en Polonia, pero quizá están haciendo otra cosa en Grecia, y quizá están haciendo otra cosa en África, y quizá están haciendo otra cosa en Australia. Y el teatro, al fin y al cabo, sí es un fenómeno artístico que no puedes más que disfrutar en vivo. Aun cuando te llega algún video, no es lo mismo, tienes que estar ahí para verlo. Entonces hay un mundo por conocer allá afuera. Y luego también una de las anécdotas que sí, una de las experiencias que tengo más encantadoras, tuve la oportunidad de ir a Marrakech. Y estando allí en Marruecos, de pronto recuerdo haber ido al mercado, iba con mi padre y mi madre, fuimos de visita, de vacaciones. Y en el mercado, en la noche, de pronto veo que hay un corrillo de gente. Están haciendo una bolita de gente y dije, voy a ver qué es. Uno de curioso que es actor. Y dije, bueno, voy. Y de igual forma que aquí, bueno, que allá en la Ciudad de México, en la Alameda, se pone un merolico y empiezan a decir cosas y inventar cosas, había un actor callejero en Marruecos. Y la gente estaba en torno a él fascinada. Y había un músico junto a él con una cítara, pero él era un actor ya más o menos viejito, en la noche vestido completamente de blanco, con un gorrito y unas gafas negras. Y veía a la gente y hablaba con la gente yo no entendía ni jota de lo que estaba diciendo, pero para mí era maravilloso ver, número uno, la gente alrededor de él, pasmada. A la gente le gusta el fenómeno. Tenemos que encontrar después cómo comunicarnos con ellos, sino que se lo expliquen justamente a todas las personas que están allí en la Alameda viendo a estos merolicos. La gente estaba impactada y él voltea en algún momento y me ve y empieza a hablarme. Y él se ríe de mí y todos se reían de mí y de pronto yo dije, ok, está muy divertido esto, ya vi de qué se trata, pero con permiso. Y me fui de ahí porque se estaban todos burlando en la Plaza de Marruecos de mí. No sé qué habrá pasado, pero para mí fue un momento mágico de ver cómo la gente no necesita más que verse a sí misma y un actor lo único que necesita es hablarle al otro. Y a partir de ahí uno se conecta y crea. Y para mí eso son de las experiencias que tengo con el teatro extranjero, por así decirlo. La verdad que qué padre ver un poco el teatro de otra perspectiva diferente, no solo hablarlo nada más, bueno, existen estas obras, conocer toda tu experiencia, lo que has vivido, es muy bueno para nuestro radioescuchas y para nosotras que estés aquí nos puedas compartir esto hoy.
Y vamos a ir en una parte que aquí ya no vamos a participar nosotras, sino ya es toda tu experiencia. Por ahí hay un fragmento que nos vas a compartir. Pero antes de irnos al fragmento, solo queremos recordarles que a todos los que nos escuchan en el 1670 de AM, que también visiten nuestro Spotify. Tenemos por ahí unos saludos en el Facebook a Héctor, a Jesús, a Teresa, a Angélica. Les mandamos un saludo. Y pues que nuestros radioescuchas se preparen para este fragmento que nos va a compartir Rodrigo. El título es La Gatomaquia, es un poema épico burlesco de Lope de Vega y pues fue publicado un poquito antes de su fallecimiento. Él muere en 1635 y Rodrigo nos va a compartir este fragmento. Pues sí, brevemente. La Gatomaquia es una obra encantadora. En realidad, originalmente no es teatro, es un poema. Pero Lope de Vega es uno de los autores más prolíficos de la historia del teatro. Él ha escrito más teatro que nadie. Escribió 1000 y pico de obras en su vida, muchas se han perdido, pero él era como si escribiera cada semana una obra. Y en este momento, cuando empezaba la pandemia, tuve la oportunidad de presentar un proyecto al Centro Dramático de Michoacán. En este momento yo me encuentro en Pátzcuaro, de hecho. Ellos me permitieron hacer una residencia artística y la idea es que yo trajera la obra aquí, bueno, que yo viniera aquí para montar aquí la obra. Aquí hay un pequeño teatro. Y he estado en la cuarentena dentro de este centro, he estado aquí ensayando esa obra y es un monólogo. Decidí hacer el poema un monólogo y la gatomaquia, justamente el término maquia viene desde los griegos, que significa pelea. Entonces, la pelea de los gatos. Y el poema canta un poco el hecho de cómo Misifuf y Marramaquís, que son dos gatos, comienzan a pelearse a uñas y colillos por el amor de Zapaquilda. Eso es un poco lo que pasa a lo largo de la obra. Hay un momento de la obra más... Primero, Marramaquís está enamorado de Zapaquilda y Zapaquilda parece que le va a hacer caso. Hasta que llega Misifuf. Y cuando llega Misifuf, se enamora Zapaquilda de él y deja a Marramaquís de lado. Marramaquís celoso entonces va y terminan peleándose hacia adelante. Bueno, ahorita les cuento el final de la obra. Pero entonces hay un pequeño fragmento que es el que había pensado que podía compartirles con ustedes. Entonces yo llevo aquí la obra yo solo. Yo intento hacer el cambio, como soy el único actor en el personaje, hay distintos actores, perdón, y distintos personajes, intento hacer cambios de voz y cambios corporales. No puedo ahorita hacerlo tal cual, pero intentaré de alguna forma recrear un poco lo que dice. ¿Desde dónde empiezo? Así el celoso Marramaquís atento esperaba el primero movimiento del venturoso amante que decía con dulce mirlamiento: Dulce señora mía, ¿cuándo será de nuestra boda el día? ¿Cuándo querrá la suerte que yo pueda llamaros dulce esposa, que entonces para mí será dichosa? Mas fue nuestra fortuna que Júpiter jamás, por ninfa alguna, aunque lo vieron transformarse en buey que el mar pasaba, en sátiro, en águila y en pato, nunca lo vieron transformarse en gato, porque si alguna vez Gati quisiera, de los amantes gatos se doliera. Con voz enamorada, doliente y desmayada, la gata respondía: mañana fuera el día de nuestra alegre boda, mas todo mi bien desacomoda ese infame gato fementido, Marramaquís, celoso de mi olvido, que llegando a saber mi casamiento, hubiera temerario arañamiento. Y estimar vuestra vida me tiene temerosa y encogida, que es robusto y valiente, y en materia de celos, impaciente. Mejor será matarle con veneno. Aquí, de furia lleno, respondió Misifuf: por un villano pierdo el favor de vuestra hermosa mano. El señora lo estorba. ¿Es por ventura más que yo valiente? ¿Tiene la uña corva más dura que la mía, o más agudo y penetrante el diente? Entre la mostachosa artillería, ¿qué hueso de la pierna o espinazo se me resiste a mí? ¡Qué fuerte brazo! Yo no soy Misifú. Yo no desciendo por línea recta que probar pretendo. De Zapirón, el gato blanco y rubio que después de las aguas del diluvio fue padre universal de todo gato. Pues como agora con desdén ingrato tenéis temor de un maullador gallina, valiente en la cocina, cobarde en la campaña, de quien no se conoce alguna hazaña.
por esos ojos que a la verde falda de la selva hurtaron la esmeralda, que si entonces me hallara en el tejado, que no llevara como se ha llevado el queso y el relleno. ¿Y queréis que le mate con veneno? ¡Ja! Eso es muerte para príncipes y reyes, con quien no valen las humanas leyes, no para un gato bárbaro, cobarde, cuyas orejas os traeré esta tarde, y de cuyo pellejo, si no me huye con mejor consejo, haré para comer con más gobierno un abrigo de pieles este invierno. Aquí, Marramaquis desatinado, con ira que explotaba el pecho armado, cuando le vio venir que se burlaba, ¡gallina misifuf!, dijo furioso, el hocico limpiándose espumoso. Blasonar en ausencia no tiene de cobardes diferencia. Yo soy Marramaquis. Yo, noble, al doble de todo gato de ascendiente noble. Si tú de Zapirón, yo de malandro, gato del Macedón, Magno Alejandro, desciendo, como tengo en pergamino pintado de colores y oro fino, por armas un jamón y un pie de puerco, de Zamora ganados en el cerco, todo en campo de colas, sangriento más que rojas amapolas. No fueron en cocina mis hazañas, sino en galeras, naves y campañas, con gatos bravos, las mejores lanzas, que yo maté en Quiroga tragapanzas y cuerpo a cuerpo en Córdoba a Morcifo, gato que fue del regidor Rengifo. De 2 uñaradas deshice a Golosillo las quijadas. Por gusto de una misa y por coqueto le quité una oreja a Boquifleto. Maté de un estirón a Lameplatos, mesonero de gatos, entre otras cuchilladas que he tenido. Y la que di agarrido, que de Tangamandapio era, porque yo solo afuera, que es cosa bien sabida, único gaticida. Esa gata cruel que me ha dejado por tu poco valor, verá muy presto, siendo aqueste tejado el teatro funesto, cómo te doy la muerte que mereces. Porque mi vida, Zapaquil, la ofreces. Llevaré tu cabeza presentada a Misilda, que es ya mi prenda amada. Ella sí que merece la fe mía, mi constancia, mi amor, mi gallardía, que no gatas mudables, que si por su hermosura son amables, son por su condición aborrecibles, amigas de mudanzas e imposibles. Y aquí sacó la espada herrumbrosa de la vaina mohosa, y a los golpes primeros se llamaron perros. Los músicos, en viendo el belicoso duelo comenzando, huyeron como suelen, que no hay garzas que vuelen tan altas por los vientos. Dicen que por guardar los instrumentos. Los fieros enemigos, entre tanto, erizaban el lomo hasta el espanto. Andaba entonces Gurubús con Ronda, y viéndolos andar a la redonda, los 2 valientes gatos, peleando fuerte, descansando a ratos, llegaron a ponerse de por medio, que fue difícil, pero fue remedio. Mas viendo Gurubús que no querían, que la amistad quedase confirmada, sino permanecer en la porfía, llevólos a la cárcel enojado, pues ya que ellos habíanselo buscado. Y este es un fragmento. Es Rodrigo Alonso Miranda que nos acaba de presentar un fragmento de La Gatomaquia de Lope de Vega. Rodrigo, yo no he tenido la oportunidad de ver esto representado en vivo en un escenario. Estaba viendo en YouTube, hay una representación, me parece que era de Argentina, no recuerdo de dónde, pero implica un reto actoral enorme porque no olvides el texto, cuida la voz, pero no pierdas el ritmo, pero sigue escuchando a tu compañero, pero que no se te caiga la obra y no está del cuidado de la reacción del público. Entonces, ¿esto tú lo has hecho en vivo ya en un escenario toda completa? Sí, esta obra, este monólogo, lo he presentado aquí en Michoacán. En noviembre pasado tuvimos algunas funciones. Fue poquito público por la cuestión de la pandemia y un poco se han ido cerrando los espacios, etcétera, etcétera. Pero la idea es que esta obra además yo la pueda empezar a llevar, en cuanto el semáforo nos lo permita, a las comunidades de Michoacán. Entonces aquí intentaremos llevarlo a Tacámbaro, a Cherán, a todos los pueblos que podamos encontrar por aquí para presentar la obra, y es una de las labores que creo que hace falta mucho en el país, el de hacer teatro comunitario. Luego la obra, lo que tiene Lope de Vega y el Siglo de Oro español es que las obras son en verso y tienen un idioma además ya bastante viejo. Luego palabras que no, porfiar es una palabra que ya no utilizamos mucho hoy en día. Entendemos un poco el significado, pero el texto original las tiene. Pero además de eso, uno tiene que tener cuidado, sí, de darle el sentido para que la gente lo entienda, a pesar de que la palabra no es muy utilizada por ellos,
Y al mismo tiempo lo que hice fue ir cambiando los textos, irla volviendo local. Por eso fue que metí yo a Tangamandapio, por eso metí yo a Cherán, a todas estas comunidades, las he ido metiendo para que la gente se pueda sentir reflejada. Entonces, sí es una labor complicada. El actor tiene que pensar en 25 cosas al mismo tiempo. Y justo es lo que tú dices, es el vestuario se me está yendo de lado, pero me estoy saliendo de luz, pero no escuché mi personaje, pero no me puedo caer, que no se me olvide el texto y además estoy viendo los ojos, lo que estoy sintiendo, eso que hago con lo que estoy sintiendo, es una locura, es una locura. Y sí, en este caso además yo memoricé la obra, son 55 minutos, que es la primera vez que me tocó hacer una obra yo solito, y son 55 minutos de estar hablando como lo vieron. Y hazlo bien para que no se aburra el público, porque eso es lo peor. Ay, perdón, que pensé que ibas a hablar, Sabi. No, adelante, adelante. No. Pues la verdad que con este fragmento nos dejó fascinadas. Qué mal que no nos podamos tener los 55 minutos porque pues el programa dura 1 hora, pero la verdad que se me hace una labor muy buena y en el momento que gustes, como que el semáforo lo permita y compartirlo, aquí en BiblioHeart sin duda podemos ayudarte a difundirlo. Igual no tenemos el gran número de seguidores, pero la verdad que todos nuestros radioescuchas yo creo que les encantará verlo y difundirlo para que por ahí te puedan ver o ya sea en tus redes o algo así que quieras promocionar algo relacionado a lo que haces, con mucho gusto. La idea es difundir un poco la cultura y nos ha gustado mucho esta interpretación que nos has hecho y el platicar con nosotras hoy. Un poquito ya, estamos ya muy cerca de cerrar, ya las últimas comentarios y charla que tendremos es, con esta interpretación y con todas las que has hecho, tu experiencia, la dirección, en el teatro, ¿qué es lo que tú intentas transmitir de los personajes a tu público? Es lo que nos decías, intentar que no se aburran. ¿Cómo es esto? ¿Cómo buscas transmitir al público estas emociones, lo que está sintiendo o lo que quiere decir la obra? Claro, pues la pregunta la puedo entender desde distintos puntos. Hay cuestiones técnicas que en efecto tienen que ver, por ejemplo, con la proyección de la palabra, la progresión de la acción, que el conflicto se mantenga. Son distintas cosas. Es decir, la proyección te ayuda a que ellos te escuchen en la última butaca. Y eso ya para ti es una gran ayuda. Si el que está en la última butaca dijo, ¿qué? No estoy entendiendo, se pierde todo. La progresión significa que te siga llamando la atención algo. Si tú no sigues del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y vas subiendo el conflicto, la gente se aburre, que es lo que nos suele pasar hoy en día, que además es decir, como, ay, no está pasando nada, ¿no? Y le cambias. No, tienes que mantener eso. Para que el conflicto se mantenga, además tienes que tener claro el pleito, cuál es el pleito. Si el pleito es con alguien más o el pleito es contigo mismo, porque muchas veces los conflictos son internos. Muchos de los personajes van a encontrar siempre ese problema, que es el típico de, yo qué sé, no quiero enamorarme de esa persona, pero estoy enamorado, pero es que no debo porque me hace mal, pero no puedo dejar de pensar en ella. Y es un conflicto interno que uno tiene que entender en sí mismo. Son muchos recursos desde ahí. Luego los personajes, ciertamente, si te toca a veces por así decirlo, el malo, muchas veces te toca un personaje con el que no estás de acuerdo, pero tienes que hacerlo porque es parte de la obra. Es decir, imaginemos que en alguna obra tengo que hacer a Hitler. Pues yo no estoy de acuerdo con la ideología de ese personaje, pero yo tengo que defenderlo hasta el tuétano, hasta el hueso, porque si no la obra no se puede contar. Si el que está haciendo a Hitler no es convincente, uno dice, bueno, no está pasando aquí nada. Entonces yo me tengo que meter en la piel de ese personaje y decir, bueno, no, aquí yo creo en tal y cosa y vamos a conquistar Europa y tengo que creerlo y defenderlo hasta sus últimas consecuencias. Y después, en realidad, yo hago teatro y yo lo que quisiera en realidad del teatro es sí que ayudar a cambiar nuestra sociedad, que fuera un factor de cultura, de educación, de arte que pudiera ayudarnos como sociedad y como pueblo a cambiar, a hacer las cosas mejor. Creo que sí estamos en un momento de la humanidad en el que hemos ya descubierto y tenemos muchas cosas identificadas que no nos hacen bien como cultura, como género humano, y tenemos que cambiarlas y debemos cambiarlas. Hay una cuestión ética al respecto. Y yo sí creo que el teatro aboga por eso.
El teatro intenta cambiar eso para bien, que tengamos una mejor convivencia, que seamos menos egoístas, que seamos menos consumistas, que nuestros valores no estén en el qué compré, qué me venden, qué adquirí y a partir de ese soy o no soy, sino que nuestros valores pudieran ser, sí, en ese sentido, más humanos, que más hacia el creo en ti como persona, intento ayudarte, intento ayudar a las personas que, incluso a las que no conozco, que cambiemos de un yo a un nosotros y después a ustedes y luego a un ellos, que creo que es lo que nos falta como humanidad. Yo creo que el teatro puede ayudar a tener ese cambio y es una de las cosas que intento, que el teatro, creo que nos falta mucha cultura y mucha educación y creo que y arte, y creo que el teatro tiene esas tres y es lo que yo intento hacer con el teatro que hago. Rodrigo, en nuestra escuela de artes de la Universidad de Anáhuac hay muchos chicos que se están preparando, que están queriendo ser actores, queriendo estudiar teatro. Y hace un momento hablábamos de las dificultades de la actuación y no por el hecho de que queramos ver la parte siempre negativa, sino que es bueno verlo desde todos los aspectos y saber que, creo que ahí estamos perdiéndote un poco, pero si nos escuchas, ahí estamos. Sí, yo los Eh, escucho. sí. Eh, Saber todo lo que implica el trabajo actoral, porque hay tantos clichés alrededor de la profesión del actor que muchas veces no sabemos todo este trabajo que implica, pero para todos estos chicos o para las personas que quizás nos están escuchando y que quieren estar e involucrarse en el teatro, estudiar teatro, ¿qué recomendación qué les dirías a estas personas? ¿A qué pueden enfrentarse? O desde tu experiencia, ¿qué sería cómo los invitarías a que sí empezaran esta carrera? No sé, a vender, no venderles la idea, pero sí a seducirlos para que sí se animen a pesar de las adversidades que hay. Las adversidades son muchas y creo que sí es importante tenerlas en cuenta. Es decir, si hay una parte del gremio que se puede encontrar únicamente en la apariencia. Si hay una parte del gremio en el que viene el bluff, en el que si no eres parte de la high society no eres nadie, y uno se puede de pronto enfrentar a esas cosas y es muy doloroso. Creo que es importante saber eso. Creo que es importante saber que también hay una gran, sí, desvalorización. No se aprecia el teatro como debería apreciársele y, y creo que de pronto ahí necesitaríamos saber más sobre el tesoro que tenemos, porque sí, no hay presupuesto nunca suficiente, no hay apoyos, los apoyos necesarios, la gente puede no ir al teatro, puede quedarse en su casa a ver Netflix, pero no ir al teatro. Entonces, eso es otra cosa que tiene que saber. Es muy difícil después que incluso los domingos, cuando ya todos están en la carne asada, así en ay, vamos a tomarnos una cerveza, tú te tienes que ir a trabajar. Tú siempre tienes que decir, lo siento, yo no puedo, tengo que ir a trabajar. Y esa parte también es muy dura. Pero en realidad después, para mí lo más hermoso de la profesión y por lo que yo digo vale la pena, es que sí, cuando encuentras esos momentos de creación artística, cuando estás en el escenario, la luz está cruzando enfrente de ti, ves cómo se ilumina, ves el polvo, y eres parte de una obra que es más grande que tú, sí es como si fueras una pincelada de la Mona Lisa, y eso es maravilloso, empiezas a servirle algo que es más grande que tú. Y después eso muchas veces llega al público, y escuchas sus risas, y escuchas cómo lloran, y eso es un fenómeno que en pocos lugares ocurre. Bajas a veces del escenario y ellos te agradecen y los niños, cuando haces obras infantiles, la cara de sorpresa que tienen cuando estás haciendo la obra es invaluable. Esas son las cosas que yo más aprecio. Sí hay otras personas que luego consiguen estar en Cannes y qué bueno, y también les aplaudo y algunos conseguirán eso, porque también es una profesión que si quieres eso también lo puedes encontrar y estarás el día de mañana, eso, yo qué sé, con Guillermo del Toro en Hollywood, tomándote una cerveza en un penthouse, también sucederá. Para mí en realidad es la parte artística la que sí me parece a mí hermosa, el ser parte de ese fenómeno artístico que es sí como eso, servir a una fuerza que es más grande que tú y que de pronto te pone en el sitio adecuado y todo de pronto se arma y es como estar en uno de los mejores días de tu vida. Entonces yo sí los invito a que hagan eso porque
es mágico, es vivir la magia. Rodrigo, la verdad que qué bueno que nos compartes esto. Por ahí ya nos decías que eres nuevo relativamente en dar algunos cursos y talleres y clases en la universidad. Esperamos que se puedan abrir muchos más para los alumnos, hasta para los propios profesores o los que trabajamos y que sirva y un poquito, dejes un poquito, una semilla, un poquito de ti en cada uno de los alumnos o a los que les puedas dar un poquito de este conocimiento que tienes. Y ya que nos faltan estos minutitos para cerrar, hablábamos de estos libros que tú buscas, estos libros de teatro. Entonces, para terminar, ¿qué libro o libros o colección, porque sé que a veces esta pregunta es muy difícil de elegir algo, son los que no pueden faltar en tu biblioteca? Pues mira, la verdad es que te digo que soy un apasionado y yo necesito tenerlos a todos. Yo necesito tener las obras completas de Shakespeare, las obras completas de Molière, pero hay un teórico teatral que revolucionó todo y es Bertolt Brecht, que además hacía poemas y técnica. Él también creo que es invaluable. Para mí las piezas de Maurice Maeterlinck, que es un autor simbolista, son hermosas. García Lorca en su estilo, en los existencialistas franceses, voy a decir yo todos, Camus y Sartre son maravillosos el teatro que ellos proponen. Para mí desde los griegos, o sea, Esquilo, Sófocles, Eurípides, cada uno de ellos tiene cosas maravillosas. Yo tengo que tenerlos a todos. Y autores mexicanos también, hay un autor mexicano que yo sí les recomiendo, que creo que no ha sido reconocido nunca, pero para mí es el mejor autor de teatro mexicano de la historia y se llama Oscar Liera. Oscar Liera, un escritor del norte del país, para mí él es el mejor autor de teatro dramático de México y ese tampoco puede faltar. Entonces, y te estoy diciendo así por los tres, porque para mí el teatro es apasionante. Doy luego clases de historia del teatro y estoy en el, no, leanse este y este. Y cada quien tiene su anécdota. Entonces, yo les recomiendo que es difícil porque creo que no le puedes decir a la gente que lea teatro, porque el teatro es para montarse, pero que cuando vean un libro de teatro sepan que tienen que ir a ver esa obra. Eso les recomendaría. Muy bien, Oscar Liera, y por ahí si alguien ya encontró el del Camino Rojo a Zabaiba, porque yo no lo había encontrado, ojalá me diga dónde lo compro porque no lo he conseguido, pero Rodrigo Alonso Miranda, muchísimas gracias por venir, por platicarnos de toda tu experiencia actoral, y nunca nos dimos cuenta en qué momento ya comenzamos, porque estamos tan a gusto platicando contigo, que ojalá que un día puedas volvernos a acompañar y a ver qué preparamos para nuestro público. Hay algunos tips en los que nos puedas ayudar, porque la verdad es que el comunicar y viniendo de un actor, pues qué mejor. Así que te agradecemos muchísimo a todos los que nos escucharon. Gracias también por acompañarnos. Y recuerden que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 12 aquí en BiblioHertz. Te vemos muy pronto, esperamos verte muy pronto y ojalá nos hagas saber cuando tengas otros más de tus trabajos para poderlos difundirlos aquí, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los escuchas. Gracias, Rodrigo. Gracias, Abby. Y para despedirnos agradecemos a Nancy, al maestro y a Angélica. Les mandamos un abrazo y hasta el próximo martes. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take